El capítulo 3 del libro de Job es un punto crucial en la narrativa, porque después de todo el silencio y resistencia frente al sufrimiento, Job finalmente abre su boca y expresa el dolor que llevaba en su interior. No maldice a Dios, pero sí maldice el día de su nacimiento. Este pasaje nos muestra el lado más humano de Job, un hombre que, a pesar de su fe y fidelidad, también tiene sentimientos de desesperación, tristeza y preguntas profundas que lo consumen. Este inicio de lamento es importante porque nos enseña que incluso los más fieles pueden sentirse desbordados por el dolor, y Dios no rechaza esa expresión sincera del corazón humano. Lo primero que podemos aprender aquí es que el sufrimiento debe ser reconocido, no negado, y que expresarlo delante de Dios no es señal de debilidad, sino de confianza en que Él nos escucha incluso en nuestras lágrimas. Job no maldice a Dios, pero sí al día en que nació. Esto refleja una paradoja muy humana. A veces, en medio de la angustia, no culpamos directamente a Dios, pero cuestionamos nuestra propia existencia. ¿Para qué vine a este mundo si todo lo que tengo es dolor?, parece decir Job. Estas palabras son fuertes y hasta desesperadas, pero revelan que cuando la aflicción es tan grande, el ser humano puede llegar a desear no haber existido. Esta parte nos invita a reflexionar sobre cómo acompañamos a los que sufren, porque muchas veces no necesitan sermones o explicaciones, sino alguien que comprenda el peso de sus palabras sin juzgar, porque la desesperación es parte real del proceso humano frente al dolor. El hecho de que Job hable así después de haber mostrado tanta resistencia también nos enseña que la fe no significa ausencia de lucha interna. La fe no es un muro frío donde no entra el dolor, sino un proceso vivo donde incluso las preguntas más duras tienen lugar. Job nos muestra que un creyente puede llorar, quejarse, gritar y aún así seguir siendo amado por Dios. Esto es un mensaje poderoso porque muchas veces creemos que sentir tristeza o cuestionar significa falta de fe, cuando en realidad Dios entiende la fragilidad de nuestra condición humana. Por eso, este capítulo es un espejo de nuestra vulnerabilidad, pero también un recordatorio de que no estamos solos en ese abismo. Cuando Job maldice el día de su nacimiento, está expresando el dolor de alguien que siente que su vida ha perdido todo sentido. Y aquí encontramos una lección valiosa. Cuando el sufrimiento nos golpea, es común que sintamos que nada vale la pena, que incluso los recuerdos se convierten en carga. Sin embargo, Dios no invalida esos sentimientos, y la Biblia no esconde esas emociones, lo cual nos demuestra que nos permite ser completamente honestos con lo que sentimos. Esta sinceridad es parte del camino hacia la sanidad, porque lo que no se reconoce no puede ser sanado. Job nos enseña que abrir el corazón, incluso de forma dolorosa, es un paso necesario en el proceso de fe. El dolor expresado en Job 3 también revela la fragilidad de nuestra comprensión del sufrimiento. Muchas veces tratamos de encontrar explicaciones, pero no las hay. Job no sabe por qué sufre, no entiende lo que ocurre en el cielo, y su mente no logra dar sentido a sus pérdidas. Eso nos recuerda que no siempre podremos comprender las razones detrás de lo que vivimos, pero aún en medio de esa confusión, podemos seguir acercándonos a Dios con nuestras preguntas. Job se convierte en un ejemplo de alguien que, aun sin respuestas, no deja de dirigir su clamor hacia Dios. La maldición al día de su nacimiento también nos habla de un deseo de reposo. Job, en su angustia, anhela haber descansado en la no existencia en lugar de enfrentar tanto sufrimiento. Esto refleja la carga tan grande que sentía, y es un recordatorio de que muchas veces quienes sufren buscan alivio en la idea del descanso. Aquí, la enseñanza espiritual es clara. Cuando el dolor es demasiado, debemos recordar que solo en Dios encontramos un reposo verdadero, porque la paz que el Señor da no depende de las circunstancias, sino de su presencia que calma aún en medio de la tormenta. En este capítulo vemos cómo Job entra en un discurso poético, lleno de imágenes intensas, donde desea que la oscuridad cubra el día de su nacimiento, que nunca hubiera existido. Este lenguaje tan fuerte no es otra cosa que un reflejo de su sufrimiento interno. Nos enseña que el dolor a veces se expresa en formas duras, y que no debemos tomar literalmente cada palabra de alguien herido, sino comprender que detrás de esas expresiones hay un corazón que clama por alivio. Dios no juzga a Job por estas palabras, y tampoco deberíamos nosotros juzgar a quienes, en medio del dolor, se expresan con desesperación. La enseñanza que fluye de este capítulo es profunda. Incluso los justos sufren y pueden llegar a tocar el límite de la desesperación. No hay fe perfecta en la tierra que nos exima de experimentar momentos donde deseemos rendirnos. Pero lo valioso de Job es que aun en ese estado de desesperación, no se vuelve contra Dios, sino que habla desde su dolor. Esto nos inspira a no ocultar lo que sentimos, sino a llevarlo delante del Señor con sinceridad. La oración verdadera no siempre es calmada y ordenada. Muchas veces es un grito, un lamento, una confesión de lo que no entendemos.
Otro aspecto importante del capítulo 3 es que nos muestra cómo el sufrimiento puede oscurecer incluso los recuerdos de lo bueno que hemos vivido. Job había tenido una vida próspera y bendecida antes de sus pérdidas, pero en medio del dolor, nada de eso parecía suficiente. Esto nos recuerda que la aflicción tiene la capacidad de nublar nuestra perspectiva, y por eso necesitamos a Dios para restaurar nuestra visión y permitirnos ver más allá del momento de angustia. Cuando solo miramos desde la herida, creemos que todo ha sido en vano. Pero Dios tiene una historia mayor que aún se está escribiendo. Job llega a preguntar por qué los que sufren deben seguir viviendo. Esta pregunta es dura, pero real. Muchas personas en el mundo hoy se preguntan lo mismo cuando atraviesan enfermedades, pérdidas o dolor emocional. El mensaje aquí no es que esa pregunta esté prohibida, sino que Dios permite que se formule. La Biblia no esconde las dudas humanas, y al incluirlas nos muestra que Dios es lo suficientemente grande para escuchar incluso lo que no entendemos. La respuesta no siempre llega de inmediato, pero el simple hecho de dirigir esas preguntas hacia Dios ya es un acto de fe. El capítulo 3 del libro de Job abre con uno de los momentos más profundos y desgarradores de todo el relato, cuando Job, después de haber resistido el silencio y el dolor, abre su boca y maldice el día en que nació. Esta declaración no debe ser entendida como un simple desahogo humano, sino como una expresión de la angustia que lo consume en medio de la prueba. Job no maldice a Dios, pero se cuestiona su propia existencia, preguntándose por qué fue traído al mundo para vivir tanto dolor. Aquí encontramos una enseñanza poderosa. La fe no significa que nunca tendremos preguntas ni momentos de debilidad, sino que incluso en la oscuridad más densa, la relación con Dios nos sostiene, aunque las palabras salgan cargadas de dolor. Cuando Job se lamenta, lo hace desde un corazón roto, pero también sincero. A menudo pensamos que para orar o hablar con Dios debemos usar palabras correctas y bien elaboradas, pero la Biblia nos muestra que la autenticidad del corazón pesa más que la forma externa. Job abre su alma con crudeza, y este gesto nos enseña que en nuestra relación con Dios no debemos esconder nuestras emociones. Si nos sentimos cansados, abatidos o con deseos de rendirnos, podemos decírselo sin temor. Dios no se escandaliza de nuestras lágrimas ni de nuestra desesperación. Al contrario, las recoge y las transforma en parte de un proceso de sanidad interior. El capítulo 3 también nos revela cómo el sufrimiento prolongado puede afectar la mente y el corazón de una persona. Job, que antes era un hombre próspero y lleno de bendiciones, ahora se encuentra deseando no haber nacido. Esto muestra que el dolor puede distorsionar nuestra perspectiva y llevarnos a pensar que la vida misma carece de sentido. Sin embargo, la lección es clara. Aunque nuestros pensamientos sean oscuros y nuestras palabras reflejen angustia, Dios sigue siendo fiel y no nos abandona. El sufrimiento no define nuestro destino final, sino que forma parte de un camino donde la esperanza se renueva en el tiempo de Dios. Es importante reconocer que Job no fue reprendido en este momento por expresar sus lamentos, lo que demuestra que Dios permite que el ser humano pase por procesos de quebrantamiento sin condenarlo. En la vida cristiana, muchas veces pensamos que llorar, dudar o cuestionar nos hace menos espirituales, pero la historia de Job nos recuerda que la vulnerabilidad es parte de nuestra humanidad. La fe genuina no es aquella que nunca tambalea, sino aquella que, aun tambaleando, no se suelta de la mano de Dios. Así, Job se convierte en un modelo de realismo espiritual, alguien que sufre profundamente, pero que sigue conectado al Señor. Las palabras de Job en este capítulo también reflejan un clamor universal del corazón humano, el deseo de escapar del dolor. Al maldecir su nacimiento, él muestra cómo a veces los problemas nos hacen olvidar los momentos de bendición vividos. Aquí encontramos una advertencia para nuestra vida. No permitamos que el sufrimiento momentáneo borre de nuestra memoria la fidelidad pasada de Dios. Cuando la oscuridad se cierne sobre nosotros, debemos recordar que en otro tiempo vimos la luz, y esa luz es prueba de que volveremos a verla. El silencio de Dios en medio del dolor no significa ausencia, sino un tiempo en que la fe es puesta a prueba y fortalecida. En la reflexión de Job encontramos también una conexión con Cristo en Getsemaní. Jesús, en el huerto, expresó con profunda angustia: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Job, al maldecir el día de su nacimiento, y Jesús, al desear que pasara del sufrimiento, nos muestran que la experiencia del dolor es parte inevitable de la vida terrenal, incluso para los más fieles. Sin embargo, tanto Job como Jesús nos enseñan que abrir el corazón delante del Padre no es señal de debilidad, sino un acto de confianza. Solo quien confía plenamente en Dios puede desnudar sus sentimientos ante sin miedo al rechazo. Este capítulo también nos permite reflexionar sobre cómo acompañamos a los que sufren. Los amigos de Job, al principio, guardaron silencio,
pero después hablaron con dureza. Aquí, sin embargo, Job necesitaba más consuelo que juicios. Muchas veces, en lugar de ofrecer respuestas o sermones, lo que los enfermos, los afligidos y los abatidos necesitan es alguien que simplemente los escuche. Job nos recuerda que el dolor compartido no siempre requiere explicaciones, sino una presencia compasiva que acompañe. Como creyentes, debemos aprender a ser instrumentos de consuelo en lugar de cargar a los demás con más peso del que ya llevan. Cuando Job habla de las sombras de la muerte como un lugar de descanso, también está expresando un anhelo de liberación. En medio del dolor, la muerte parece un alivio, pero Dios tenía otro plan para él. Aquí hay una enseñanza clave. Lo que para nosotros parece final, en las manos de Dios puede ser un nuevo comienzo. Job pensaba que su historia terminaría en tragedia, pero en realidad Dios estaba escribiendo un testimonio que trascendería generaciones. Así, nuestra desesperación nunca tiene la última palabra. Siempre hay una esperanza que supera nuestros pensamientos limitados. El clamor de Job nos invita a reflexionar sobre el misterio del sufrimiento humano. No siempre habrá respuestas inmediatas al porqué de nuestras pruebas, y pretender entenderlo todo nos llevará a más frustración. Lo que este capítulo nos enseña es que es legítimo lamentarse, pero también es necesario confiar. La fe no elimina las lágrimas, pero nos da la fuerza para atravesarlas con la certeza de que, aunque hoy no entendamos, un día veremos el propósito detrás de cada proceso. Dios no se ofende con nuestras preguntas, porque sabe que detrás de ellas se esconde un corazón que lo sigue buscando. Finalmente, el capítulo 3 nos muestra que incluso en la oscuridad más profunda, la historia no termina en la desesperación. El libro de Job no concluye en este capítulo, y eso mismo ocurre en nuestra vida. Los momentos de dolor no son el último capítulo de nuestra historia. Aunque Job deseó no haber nacido, Dios ya tenía preparado un final de restauración y doble bendición. Esto nos invita a mantener la esperanza aun cuando todo parece perdido, confiando en que el Señor siempre tiene la última palabra, y su palabra es vida, restauración y esperanza eterna. En el desarrollo de este capítulo, Job maldice el día de su nacimiento, y en ello no encontramos una simple queja pasajera, sino un grito desgarrador que revela la magnitud del dolor humano cuando no se comprende el propósito de lo que se sufre. Este momento nos enseña que aun el hombre más íntegro y justo puede llegar a un punto de desesperanza en medio de la aflicción. Reflexionar sobre estas palabras nos lleva a reconocer que en la vida habrá instantes donde las fuerzas humanas parecen insuficientes y donde el sufrimiento se convierte en un velo que oscurece la esperanza. Sin embargo, la profundidad de esta expresión también nos invita a acercarnos a Dios con nuestras emociones reales, sin ocultar lo que sentimos, porque el Señor conoce la verdad de nuestro corazón. La enseñanza que podemos extraer es que no debemos reprimir el dolor, sin entregarlo a aquel que puede transformarlo en consuelo, porque lo que parece un final muchas veces es el inicio de un aprendizaje espiritual más profundo. Cuando Job expresa su deseo de no haber nacido, está evidenciando que el dolor lo ha llevado a cuestionar su existencia misma. Esto no lo convierte en alguien sin fe, sino en alguien humano, limitado, frágil y honesto en su sufrimiento. La vida nos coloca en ocasiones ante circunstancias tan difíciles que podemos sentir que todo carece de sentido. Sin embargo, lo que este pasaje nos enseña es que aun en los momentos de mayor oscuridad, Dios no abandona a sus hijos. Job no sabía que detrás de su prueba existía un propósito celestial, un testimonio que sería ejemplo para generaciones. Y nosotros, al igual que él, muchas veces no vemos el propósito de lo que atravesamos en el presente, pero con el tiempo, o incluso en la eternidad, se nos revelará que nada fue en vano. Por eso, cuando la desesperanza intente gobernar nuestro corazón, recordemos que aunque no entendamos, Dios sí entiende, y que nuestra existencia tiene un valor incalculable a los ojos del Creador. El clamor de Job en este capítulo también nos hace pensar en cómo la vida puede llegar a sentirse como una carga. Él prefería la nada antes que seguir soportando el sufrimiento. Esta perspectiva refleja la lucha interna entre el deseo de descansar del dolor y la necesidad de continuar. Aquí podemos aprender que en medio de nuestras luchas emocionales y espirituales, lo más importante es no cerrar nuestro corazón al diálogo con Dios. Aunque Job maldijo su día, nunca dejó de dirigirse a Dios. Esa diferencia es crucial. No se apartó del Señor, aunque sus palabras fueran duras y desesperadas. Esto nos enseña que, aun cuando nuestras oraciones no sean perfectas, aun cuando estén llenas de lágrimas, dudas o incluso quejas, Dios las escucha y nos acompaña en nuestro quebranto. El amor del Padre no se aleja por nuestras debilidades. Al contrario, se hace más presente porque su poder se perfecciona en nuestra fragilidad. Este capítulo nos invita también a reflexionar sobre la importancia de la vida en sí misma.
Job deseaba que no hubiera existido el día de su nacimiento porque en su visión todo lo que había vivido se reducía al dolor que estaba experimentando. Sin embargo, el hecho de que él haya vivido y que su historia se haya registrado en la palabra de Dios demuestra que su vida tenía un valor más allá de lo que él podía percibir en ese instante. De igual manera, nuestras vidas pueden atravesar momentos en los que pensamos que no tienen sentido, pero desde la perspectiva de Dios, cada vida es una obra maestra con un propósito eterno. Lo que hoy puede parecer un sufrimiento inútil, mañana puede convertirse en testimonio de fe y fortaleza para otros. Por ello, cuando la desesperación nos tienta a menospreciar nuestra existencia, recordemos que fuimos creados a imagen de Dios y que nuestro valor no se mide por las circunstancias, sino por el amor divino que nos sostiene. Finalmente, el capítulo 3 del libro de Job nos recuerda que la vulnerabilidad es parte de la experiencia humana. Job, un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios, llegó a un punto en el que expresó deseos que parecieran contradecir su fe. Y sin embargo, Dios no lo desechó, no lo condenó, ni lo silenció. Esto nos muestra que el Señor comprende nuestra humanidad y nuestra incapacidad para soportar ciertas pruebas sin quebrantarnos. Al reflexionar en este pasaje, podemos ver que la fe no significa ausencia de dolor, sino confianza en medio de él. Así, aunque Job expresó su deseo de no haber nacido, esa no fue la última palabra de su vida, ni fue el final de su historia. Lo mismo ocurre con nosotros. Nuestros momentos más oscuros no determinan nuestro destino, porque Dios tiene la última palabra. Y esa palabra siempre será de vida, esperanza y restauración para quienes se mantienen cerca de Él, aunque sea con un corazón roto y lleno de lágrimas. En este capítulo 3 de Job encontramos un grito profundo del alma, una voz que expresa la crudeza del sufrimiento humano sin adornos ni máscaras. Job, después de haber soportado la pérdida de sus bienes, la muerte de sus hijos y la aflicción de su cuerpo, abre su boca no para maldecir a Dios, sino para maldecir el día de su nacimiento. Es un clamor que refleja el dolor insoportable de alguien que siente que la vida se ha convertido en un peso más grande que la propia capacidad de resistir. Este inicio nos invita a reflexionar que en la vida de fe no siempre encontramos palabras de alabanza en medio de las pruebas, sino que muchas veces Dios permite que nuestro corazón exprese con sinceridad el quebranto, enseñándonos que Él puede recibir aún nuestras palabras más duras y llenas de angustia. El hecho de que Job maldiga el día en que nació es un símbolo del deseo de anular la existencia en momentos de sufrimiento extremo. Es como si quisiera borrar de la historia el instante en que vino la vida, porque esa vida ahora le resulta insoportable. Esto nos hace pensar en lo humano de nuestros propios sentimientos cuando atravesamos dolores intensos, en cómo muchas veces quisiéramos no haber experimentado ciertas realidades, pero que forman parte de nuestro caminar en este mundo. La Biblia no oculta estas expresiones, lo que nos muestra la honestidad de la fe. Una fe que no cae el dolor, sino que lo presenta ante Dios tal como brota del alma. Cuando Job exclama que preferiría no haber visto la luz, está revelando una profunda crisis existencial. No es solo una queja física, sino un cuestionamiento de sentido, de propósito, de la razón de su existencia. Este pasaje nos habla también de aquellas noches oscuras en nuestra vida donde no entendemos el porqué de lo que vivimos y sentimos que todo lo que hemos atravesado carece de razón. Es en estos momentos donde Dios nos permite enfrentarnos cara a cara con nuestra fragilidad y a la vez nos abre la puerta para encontrar en él la verdadera esperanza, aunque de momento no logremos verla con claridad. Job desea que el día de su nacimiento quede borrado, que no sea recordado, que no aparezca en los calendarios, como si nunca hubiera ocurrido. Esta forma de expresarse refleja el deseo profundo de desaparecer, de no ser, de no haber llegado a experimentar lo que ahora lo atormenta. Pero en esa misma expresión se manifiesta la necesidad del ser humano de ser escuchado, de sacar fuera lo que pesa tanto en el corazón. Aquí podemos aprender que muchas veces lo que más necesitamos en el dolor no es tanto respuestas inmediatas, sino un espacio para ser escuchados, un tiempo para derramar nuestra alma y encontrar alivio en la sinceridad. La declaración de Job también deja ver cómo el sufrimiento puede nublar la percepción de los momentos de bendición que antes experimentamos. Job había sido un hombre bendecido, próspero, respetado, lleno de bienes y rodeado de familia. Sin embargo, el dolor actual lo hacía olvidar todo lo anterior y desear nunca haber existido. Esto nos recuerda que el sufrimiento tiene la capacidad de hacernos perder de vista lo bueno que Dios ha hecho, pero también nos reta a aprender que en medio de la oscuridad, debemos esforzarnos por recordar las misericordias pasadas. Aunque nos cueste, Dios permanece fiel aunque nosotros sintamos que todo ha sido borrado. Cuando Job maldice la noche en la que fue concebido, está llevando su clamor aún más lejos. No solo quiere borrar el día de su nacimiento, sino incluso el momento en que comenzó su existencia.
Este anhelo refleja un dolor que no encuentra descanso, una amargura que ha penetrado hasta lo más íntimo de su ser. Sin embargo, también es un ejemplo de cómo Dios nos muestra que la Biblia no presenta personajes perfectos e intocables, sino seres humanos con emociones reales. La palabra nos enseña así que podemos ser vulnerables delante de Dios, que podemos llorar y expresar lo que sentimos sin miedo de ser rechazados por Él. Este capítulo es un testimonio de que el sufrimiento puede llevarnos a momentos de desesperanza, pero no por eso dejamos de estar en las manos de Dios. Job, a pesar de sus palabras fuertes, nunca maldice a Dios, lo que nos enseña que en medio del dolor se puede desahogar el alma sin romper la relación con el Señor. Sus expresiones son duras, pero nacen de un corazón que todavía sabe que Dios está allí, escuchando. Es un recordatorio de que la fe no se mide solo en palabras de alabanza, sino también en la confianza implícita de abrir el corazón ante el Creador en momentos de angustia. Al ver a Job pedir que el día de su nacimiento quede en tinieblas, entendemos cómo la mente humana en el dolor busca formas extremas de expresar lo que siente. Pide que ese día no sea contado entre los días del año, que no tenga lugar entre los meses. Es un lenguaje poético y profundo que muestra hasta dónde llega la desesperación del ser humano cuando siente que su sufrimiento es mayor que la vida misma. Este clamor nos recuerda que hay momentos en los que las palabras no alcanzan, y entonces el alma recurre a imágenes y deseos intensos para tratar de comunicar lo que pesa en su interior. Job habla de que sobre ese día reine la oscuridad, que no tenga luz, que sea cubierto por densas tinieblas. Este deseo refleja su estado interno. Siente que la luz ha desaparecido de su vida, que todo lo que lo rodea es oscuridad. La Biblia nos enseña así que la oscuridad espiritual y emocional no es ajena a la experiencia humana, incluso en los más justos y fieles. Todos en algún momento podemos pasar por valles de sombra, pero esos valles no significan el fin, sino que son parte del proceso donde Dios moldea nuestro carácter y nos prepara para comprender mejor su propósito. La petición de Job para que la oscuridad reclame ese día también muestra cómo el sufrimiento hace que el tiempo pierda valor para la persona que lo padece. Para él, cada día se había convertido en un peso insoportable, y por eso deseaba borrar el inicio de todo. Esto nos lleva a pensar en cómo muchas veces dejamos de valorar el tiempo como un regalo divino cuando estamos bajo pruebas intensas. Sin embargo, la enseñanza que podemos extraer es que aún en esos momentos, Dios tiene control de los días, de las horas y de los minutos, y que nada de lo que vivimos está fuera de su soberanía. En este capítulo 3 del libro de Job se revela un momento profundamente humano y conmovedor. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, después de haber soportado pérdidas materiales y físicas en los capítulos anteriores, ahora expresa con palabras el dolor que lo consume en lo más íntimo de su ser. Sus lamentos no son simples quejas, sino un clamor existencial, una súplica nacida de la desesperanza que siente al enfrentarse con un sufrimiento que no comprende. Job maldice el día de su nacimiento, deseando no haber visto la luz, pues considera que su vida se ha convertido en una carga insoportable. Este clamor refleja lo vulnerable que es el ser humano cuando atraviesa pruebas que parecen no tener fin. En sus palabras se siente el eco del dolor de muchos que han atravesado la enfermedad, la soledad o la pérdida, y que han llegado a preguntarse cuál es el sentido de tanto sufrimiento. No obstante, aunque el lamento de Job es fuerte, detrás de su grito se percibe un corazón que no ha perdido el deseo de entender, de encontrar un porqué y de que, en medio de la tormenta, Dios escuche su clamor. El dolor de Job en este capítulo es tan intenso que llega a desear no haber existido. Él dice: «Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido». Estas palabras nos muestran un nivel de tristeza y desesperación que va más allá de lo físico. Es un dolor del alma. A veces, el sufrimiento prolongado nos lleva a pensamientos similares, donde lo único que se anhela es descansar del peso de la angustia. Job, al maldecir su nacimiento, no está rechazando a Dios, sino que está dejando ver la crudeza de su experiencia humana. Muchas veces, cuando la vida nos golpea con fuerza, podemos sentir que todo lo que hemos vivido no tiene sentido. Sin embargo, lo admirable en Job es que, aunque habla desde su sufrimiento, no se desconecta del diálogo con Dios, pues su lamento mismo es una forma de oración, un desahogo frente al Creador que lo escucha incluso en medio de las palabras más amargas. La profundidad del lamento de Job nos recuerda que la fe no nos hace inmunes al dolor ni nos convierte en seres que no sienten tristeza o desesperanza. Más bien, la fe es lo que nos sostiene cuando el sufrimiento es tan fuerte que nos deja sin aliento. Job no es un hombre débil de fe al expresar su dolor. Al contrario, es un hombre que, confiando en la grandeza de Dios, se atreve a abrir su corazón sin máscaras. Muchos piensan que la oración solo debe estar llena de palabras bonitas y agradecimiento,
Pero este capítulo nos muestra que también se puede orar desde el llanto, desde la rabia, desde la confusión. Dios no se escandaliza de nuestros gritos ni de nuestras lágrimas. Él está allí para escucharnos y sostenernos, aunque a veces no entendamos sus planes. Job nos enseña que es válido expresar nuestro sufrimiento delante del Señor, porque solo al abrir nuestro corazón podemos encontrar el consuelo que necesitamos. A lo largo de este capítulo, Job utiliza imágenes muy fuertes para expresar su dolor. Habla de tinieblas, de sombras de muerte, de un día que no debió existir. Sus palabras son poéticas, pero también cargadas de angustia. Lo que Job expresa es la sensación de que su vida ha perdido propósito, que todo se ha convertido en sufrimiento sin fin. ¿Quién no ha pasado por momentos en los que siente que la oscuridad es más grande que la luz? Job nos representa a todos en esos instantes en los que lo único que se desea es descansar del peso de las pruebas. Pero es aquí donde surge una enseñanza clave. Aunque el dolor sea profundo, aunque las palabras que salgan de nuestros labios sean de desesperanza, Dios permanece cerca. Él no nos abandona, aunque nuestra mirada esté nublada por las lágrimas y no podamos verlo con claridad. En sus lamentos, Job también expresa un deseo por la muerte como un descanso. Dice que si hubiera muerto al nacer, estaría en paz, lejos del sufrimiento y de las cargas de la vida. Estas palabras nos muestran que el sufrimiento prolongado puede hacernos anhelar la liberación, incluso si ello significa dejar esta vida. Sin embargo, lo interesante es que, a pesar de todo lo que Job expresa, no toma acción para quitarse la vida. Él se limita a expresar su dolor, a manifestar su deseo de descanso, pero sigue confiando en que Dios tiene el control. Este detalle nos enseña algo muy valioso. Es humano sentir deseos de rendirse, pero la fe nos ayuda a no caer en la desesperación absoluta. La oración, incluso la que se hace con lágrimas y con quejas, es un ancla que nos mantiene unidos a Dios y nos impide ser vencidos completamente por el dolor. Job, en su honestidad, nos enseña a no guardar silencio ante Dios, sino a entregarle también nuestros pensamientos más oscuros.